Bienvenidos al maravilloso mundo de la neurofisiología del sistema nervioso. Hoy estaremos revisando potencial de membrana, potencial de acción, bomba sodio-potasio, Leitl todo o nada, sumación espacial y temporal y sinapsis. Así que quédate con nosotros. Algunas células, como las nerviosas y las musculares, son capaces de generar impulsos electroquímicos rápidamente cambiantes en sus membranas, y estos impulsos se utilizan para transmitir señales a través de la membrana de los nervios y de los músculos. El potencial de membrana es una diferencia de potencial eléctrico medida en milivoltios, que se genera por la distribución desigual de iones como sodio, potasio, cloro y calcio a través de la membrana celular. Este fenómeno es mantenido principalmente por la bomba sodio-potasio y por la permeabilidad selectiva de la membrana a distintos iones. En cada milésima de segundo, una minúscula diferencia de carga permite que el sistema nervioso funcione. El potencial de membrana cerca de menos 70 milivoltios. El potencial de membrana en reposo resulta de dos factores. El primero, la permeabilidad selectiva a potasio, sodio y cloro. El segundo, la distribución desigual de iones establecidos por la bomba sodio-potasio. En el contexto del potencial de membrana significa potencial de membrana en reposo. Es la diferencia de la carga eléctrica entre el interior y el exterior de una célula cuando ésta no está transmitiendo señales, es decir, cuando está en estado de reposo. Este potencial se debe a la distribución desigual de iones a través de la membrana celular. Cada ion busca su potencial de equilibrio. El de potasio es de menos 90 milivolts, el de sodio más 60 milivolts. La ecuación de Goldman integra todas las permeabilidades y da como resultado el potencial real de menos 70 milivolts. La ATP o adenosín trifosfato pasa sodio-potasio, expulsa 3 sodios e introduce 2 potasios. Esto la convierte en una bomba electrogénica que gasta hasta el 70% del ATP neuronal. Pequeñas subidas de potasio plasmático despolarizan la membrana. Si supera 7 milímetros, el corazón y el cerebro entran en peligro. El potencial de acción, la chispa de la comunicación neuronal. Cuando una neurona recibe estímulos sinápticos suficientes, se despolariza. Si la despolarización alcanza el umbral, unos más 20 milivolts, se abren masivamente canales de sodio, voltaje dependiente. Esto genera una entrada rápida de sodio, volviendo al interior de la célula positivo hasta más 35 milivolts. Luego se abren los canales de potasio y se produce la repolarización e incluso hiperpolarización. Todo este proceso dura alrededor de 1 milisegundo. El potencial de acción sigue la ley del todo o nada. Si se alcanza el umbral, siempre se generará un impulso de igual intensidad sin importar cuán fuerte sea el estímulo. Luego, la neurona entra en un periodo refractario absoluto, en el que no puede responder a otro estímulo. Después, en el periodo refractario relativo, puede responder solo si el estímulo es muy fuerte. El impulso viaja por el axón hacia los botones terminales. Su velocidad depende del diámetro del axón y de si tiene mielina. En axones mielinizados, el impulso salta de nodo en nodo gracias a los nodos de Rambier. A esto se les llama conducción saltatoria y es mucho más rápida que en fibras amielínicas. El potencial de acción puede registrarse de forma intracelular o extracelular. En nervios mixtos se observan distintos picos, lo que se conoce como potencial de acción compuesto.
Hola a todos, me presento, mi nombre es Brandon Salazar Morales y hoy vamos a sumergirnos en el corazón del impulso nervioso. Continuando con la temática que venimos trabajando, vamos a hablar de la bomba de sodio y potasio. Ahora bien, iniciando con el tema, ¿qué es la bomba de sodio y potasio? Y la bomba de sodio y potasio es un tipo de transporte activo primario, lo que significa que necesita energía para mover sustancias. Pero también nos hacemos la pregunta, ¿dónde se encuentra? Y como respuesta, prácticamente todas las células de nuestro cuerpo contienen esta bomba de sodio y potasio. Y su misión principal es mantener un equilibrio perfecto de iones que veremos más adelante lo importante que es para la comunicación celular. Ahora bien, ¿cómo funciona la bomba de sodio y potasio? ¿Cuál sería ese ciclo, ese paso a paso de esta bomba? Y para explicar cómo funciona la bomba de sodio y potasio, tenemos que decir que esta bomba es una verdadera ATPasa, es decir, una enzima que usa ATP, la moneda de energía de nuestras células. Y cuando decimos moneda de energía de nuestras células, utilizamos esta analogía para explicar que así como el dinero es una moneda de intercambio que podemos usar para comprar casi cualquier cosa en la economía, el ATP es una forma de energía que casi todas las células y todos los organismos vivos utilizan para impulsar sus procesos vitales. Ahora bien, ¿cuál sería ese paso a paso? Y en el primer paso tenemos la llegada de sodio. Todo comienza en el interior de la célula, en el citoplasma. Tres iones de sodio, como lo podemos ver en la imagen, se acercan y se unen a tres sitios específicos en la bomba. Ahora bien, en el paso 2, la hidrólisis del ATP, esta unión de sodio activa la bomba que es una ATPasa. ¿Qué significa esto? Pues que rompe una molécula de ATP en ADP y fosfato, que básicamente vendría siendo el pi, y muestra el ATP convirtiéndose en ADP más pi y la energía liberada. Este fosfato se une a la bomba, lo que momentáneamente bloquea ambas salidas. Posteriormente tenemos el paso 3, y es que el sodio sale, la liberación del ADP y la unión del fosfato provocan un cambio de forma en la bomba. Piensa en ella como una parte giratoria en sí, ¿cierto? Y en cambio, pues permite que los tres iones de sodio salgan hacia el exterior de la célula, al líquido extracelular. ¿Listo? Como lo podemos ver en la imagen. Dentro del paso 4 vemos que el potasio entra y ahora en el exterior de los dos iones de potasio se unen otros sitios de la bomba, ¿cierto? En esta unión se libera el fosfato que estaba unido y de aquí pasaríamos a la parte 3, ¿cierto? En donde pues se ven los dos iones de potasio uniéndose en el pi y liberándose, y la bomba vuelve de por sí a su estado original, y finalmente al liberarse este fosfato la bomba regresa a su forma original y los dos iones de potasio entran al citoplasma dentro de la célula. En resumen, podemos decir que cada tres iones de sodio que salen, dos iones de potasio entran, y todo esto va en contra de sus gradientes de concentración, ¿cierto? El sodio es más abundante afuera y el potasio es muchísimo más abundante adentro. Por eso necesitamos muchísima más energía. Una vez hemos explicado qué es y cómo funciona esta bomba de potasio, también se hace relevante el mencionar el por qué es importante. Y es que en esta constante actividad de la bomba de sodio y potasio, pues no es un capricho en sí, es vital y cumple tres funciones principales. La primera función es que es una fuente de energía para otros transportes, y el gradiente de sodio crea la bomba es tan fuerte que se utiliza como combustible para mover otras moléculas importantes hacia adentro o fuera de la célula. Básicamente es como si fuera una corriente que arrastra otras sustancias, como si fuera un río. Bien, dentro de en la función 2 tenemos que es la clave del impulso nervioso y muscular, y es que los gradientes de sodio y potasio que mantienen la bomba son absolutamente esenciales para generar los impulsos
electroquímicos que permiten que nuestros nervios transmitan mensajes y que los músculos de por sí se contraigan, incluyendo el corazón. Es decir, que sin esta bomba pues no habría comunicación en nuestro sistema nervioso, y es así que pasamos a la función número 3 y es la regulación del volumen celular o osmosis, que finalmente pues la salida activa de sodio pues de por sí es crucial para evitar que nuestras células se hinchen y exploten. Si la bomba se detiene, el sodio se comenzaría a acumular dentro de la célula, atrayendo agua por osmosis, ¿cierto? Es, digamos que, como ejemplo, podríamos decir que es como tener una esponja absorbiendo demasiada agua. Bien, con esto pues hemos visto cómo la bomba de potasio y sodio es un trabajador básicamente incansable, ¿no? En cada una de nuestras células, desde los glóbulos rojos hasta pues de por sí las neuronas más complejas, teniendo en cuenta que abarca demasiadas células. Y de por sí pues su rol es mantener los gradientes iónicos en la base de la excitabilidad celular y por ende de la vida misma. El hecho de entender cómo funciona esta bomba es el primer paso para comprender pues cómo se generan y propagan estos fascinantes impulsos nerviosos que nos permiten interactuar con el mundo. Eh, Ahora bien, continuando, tenemos la ley del todo o nada o principio del todo o nada. Y este es uno de los principios más importantes para entender cómo funcionan nuestras células excitables. Y para empezar, tenemos que hacernos una pregunta y es ¿en qué consiste este principio? Bueno, básicamente es muy sencillo y es que una neurona cuando recibe un estímulo solo tiene dos opciones, o responde completamente o no responde en absoluto. No hay de por sí puntos medios. O se genera un potencial de acción completo o no se genera nada. Básicamente es como un interruptor de luz, o está completamente encendido o está completamente apagado. Cuando hablamos de responder, nos referimos a la capacidad de la célula para generar un potencial de acción. Así que pues bajo la ley del todo o nada, un potencial de acción o se da de forma completa, con toda su magnitud, o simplemente no se da. Ahora, ¿cómo funciona este potencial de acción? Para que una neurona genere un potencial de acción, el estímulo que recibe debe ser lo suficientemente fuerte para llevar el potencial de membrana hasta un cierto nivel, llamado umbral de excitación. En muchas de nuestras neuronas este umbral es de aproximadamente menos 65 milivoltios. Si el estímulo no alcanza este umbral como tal, pues no importa cuánto se acerque, pues no se generará ningún potencial de acción. A esto es a lo que le llamamos la ley del nada. Pero por otro lado, si el estímulo alcanza o supera el umbral, se desencadena una serie de eventos que resultan en un potencial de acción completo. Y aquí es donde vemos que la intensidad del estímulo no afecta la magnitud del potencial de acción, solo afecta si se genera o no. Esto vendría siendo la ley del todo. Básicamente, y como ejemplo podemos pensar en un gatillo de un arma. Necesitamos aplicar pues suficiente presión para disparar el arma, más digamos que la presión que hacemos al gatillo no hará que la bala vaya muchísimo más rápido, sino que simplemente se asegura de que se dispare. Ahora bien, con esto tenemos en cuenta que hay dos vías de estimulación para este potencial de acción, y es que el potencial de acción se genera pues gracias a la apertura y cierre de canales iónicos en la membrana de la neurona. Yo en este momento pues les hablaré de estos dos tipos de canales, de vías principales, y que están involucrados dentro de este proceso de estimulación. En primera instancia tenemos los canales de voltaje para el sodio, y es que estos canales son claves en la generación del potencial de acción y se abren cuando el potencial de membrana alcanza el umbral, permitiendo la entrada masiva del sodio a la célula.
Esta entrada de sodio causa la despolarización, que es cuando el interior de la célula se vuelve más positivo, en la vía principal para la propagación del impulso cada vez que se ha iniciado de por sí. Por otro lado, tenemos que también se estimula a través de los canales dependientes de ligando y los canales de voltaje para el sodio. Y es que aquí la estimulación inicial comienza con con los canales dependientes de ligando. Estos canales pues se abren cuando un neurotransmisor, en este caso pues el ligando, se une a ellos, ¿cierto? Si esta sinapsis es excitatoria, estos canales también permiten la entrada de sodio, contribuyendo así pues a la despolarización inicial de la célula. Si esta despolarización es suficiente para llevar el potencial de membrana al umbral, entonces pues se activarán como tal los canales de voltaje para el sodio, dando lugar a el potencial de acción completo. Y aquí tenemos que tener en cuenta también la despolarización, que pues es causada por la entrada del sodio, que es lo que lleva el potencial de membrana hasta el umbral y en última instancia pues desencadena de por sí el potencial de acción. Continuando, nos hacemos la pregunta pues de dónde ocurre esta estimulación y la teoría nos dice que una célula excitable puede ser estimulada desde cualquier punto donde su membrana sea excitable. Así pues la estimulación puede ocurrir en diferentes partes de la neurona, es decir, en las dendritas y el soma, el cuerpo celular, que es aquí donde predominan los canales dependientes de ligando, especialmente en la sinapsis química. Si la estimulación llega a ser suficiente, pues la despolarización puede viajar hasta el axón. Por otro lado tenemos el axón, que es aquí donde se encuentran principalmente los canales de voltaje para el sodio, y si la despolarización alcanza el umbral en el axón, pues se generará el potencial de acción que se propagará a lo largo de toda la fibra nerviosa. Ahora, la ley de Tonada pues se aplica de por sí a la generación del potencial de acción en el axón. Una vez que se alcanza el umbral en el axón, el potencial de acción pues se propagará completamente, sin importar lo que es la intensidad del estímulo original. Y asimismo, la morfología de este potencial de acción tiene diferentes fases, que vendría siendo la despolarización, que es la entrada del sodio, la repolarización, la salida del potasio, e hiperpolarización, un breve periodo donde el potencial es muchísimo más negativo que el potencial de reposo. Pero lo importante a tener en cuenta acá es recordar que si se alcanza el umbral, el potencial de acción siempre tendrá la misma forma y amplitud. Como la sinapsis consiste en un proceso donde una neurona se comunica con otra, transmitiendo impulsos nerviosos a través de la liberación de neurotransmisores en el espacio sináptico, también cabe mencionar que la neurona que transmite información sináptica es llamada presináptica y la neurona que recibe información llamada postsináptica. En este caso, cuando hablamos de la sumación, consiste en el proceso fisiológico del sistema nervioso donde ocurre una combinación de varias señales o estímulos para producir una respuesta más fuerte, que es muy importante para la transmisión de información, la percepción de señales sensoriales y para la contracción muscular, en este caso el proceso de la sumación. Entonces, entre el proceso de la sumación ocurren dos formas de integración múltiple de señales que generan una señal de salida, en la sumación espacial. Esto ocurre cuando las múltiples neuronas presinápticas envían señales de potencial de acción o señales inhibitorias, llegan simultáneamente a la neurona postsináptica, resultando de la despolarización o la transmisión de señales, llegando así al umbral de acción o de un estímulo provocado para que la neurona sináptica se active. Por otro lado, la sumación temporal ocurre cuando una sola neurona presináptica envíe señales de potencial de acción de manera secuencial a una sinapsis única o cuando dispara potenciales de acción con la frecuencia alta hacia la neurona postsináptica, provocando la despolarización, es decir, permite que en la transmisión de señales eléctricas lleguen uno tras otro, formándose así como un acumulado suficiente de voltaje para
alcanzar el umbral y generar un potencial de acción. Y a continuación, las referencias bibliográficas.